Con muchísima información en M20, hasta las 22 horas seguimos haciéndote compañía en esta noche de lunes, post elecciones oficiales y con un resultado, ¿no?, que ubica a Alberto Fernández y a Cristina Fernández como presidente y vicepresidentes futuros en nuestro país, y que de esta manera también nos lleva a charlar y debatir y volver a pensar, ¿no?, qué va a pasar con los diferentes proyectos que estaban en el Senado, en diputados, y cuáles son aquellos proyectos que quieren poner sobre la mesa los nuevos candidatos electos a presidentes de la nación, ¿no? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal? Buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a hablar, sí, de qué pasa, sobre todo en materia legal, ¿no? Porque estamos viendo en la mayoría de los medios que se habla mucho desde el plano económico, sí, lo cual está bien, porque de hecho hoy se conoció el tema del cepo cambiario, que es un tema quizás más económico, pero ¿qué pasa con el tema legal? ¿Qué pasa con el tema de los proyectos de ley? De hecho, leyes que tanto influyen en esto también, ¿no? Exacto, bueno, de hecho en el día de hoy, y de esto lo hablamos también atrás de cámara, se estuvo hablando de que varios proyectos de ley a partir de este recambio, ¿sí?, de este cambio de fuerza política, volverían a cero y perderían todo tipo de dictamen. Bueno, esto es así a medias. En realidad puede haber algún proyecto que se vuelva a replantear o a reformular en la mesa del Congreso, los legisladores, pero tenemos otros que, por ejemplo... Esto de que los proyectos que se estaban debatiendo hasta ahora queden totalmente nulos y no se sigan debatiendo, puede ser cierto como no. Exacto. Más que nada, sobre todo porque tenemos dos en especial. Hay dos proyectos de ley que tienen dictamen, de hecho, desde mayo, desde el mes de mayo de este año, y que incluso tienen prioridad para su tratamiento. ¿Prioridad por qué? Tienen prioridad por el tipo de proyecto que se trata, por ejemplo, el proyecto de ley de góndolas que implica alimentos para la gente más necesitada. Un proyecto que va de la mano con las mayores propuestas que tiene Alberto Fernández, ¿no? Exacto. Alberto Fernández hace un mes anunció un plan para combatir el hambre, un plan que formaba parte de su campaña y que anunció en su momento que en el caso de que ganara, él quería que antes del 10 de diciembre, el 10 de diciembre va a ser la fecha en que se va a producir la transición entre el actual presidente Macri, ¿no? Exacto, asume oficialmente Alberto Fernández. Él quiere que para el 10 de diciembre, al menos estos dos proyectos, tanto la ley de góndolas como la ley de alquileres, ya se encuentren aprobados en el Congreso. Okay, o sea, antes de que empiece a trabajar como presidente, ya los quiere aprobados. Ok, vamos a arrancar por parte, ¿no? Sí. ¿Qué implica la ley de góndolas? Bueno, la ley de góndolas implica varias cosas. Veremos cuál es la forma que le terminan dando en el Congreso, pero se habla en principio de permitir mayor participación, por ejemplo, de productores a los que se lo denominan que trabajan en la economía social. Esto quiere decir productores que no son tan importantes como empresas grandes alimenticias reconocidas. O sea, pymes. Exacto, que formen parte de las góndolas, porque actualmente tenemos prácticas monopólicas en donde tenemos, por ejemplo, en un supermercado muy conocido, donde tenemos una góndola que solamente participan marcas conocidas y se deja fuera a otros productores que sería interesante que participen justamente para nivelar los precios. Esto haría que compitan con los más grandes y se beneficiaría el consumidor en obtener precios más accesibles. Y también, si vamos a hablar de góndolas, los códigos que tienen de ubicación de los productos, que muchas veces uno llega y sí, te ponen los productos de las principales marcas primero, y las pymes y aquellos que son productores nacionales, locales, están en el último eslabón. Exacto, ¿no? Bueno, todo esto es lo que se quiere tratar con la ley de góndolas, además también de una canasta básica que esté conformada por productos de primera necesidad, como siempre se vino manejando hasta ahora, y darle un tratamiento para que sean accesibles para las personas que van a adquirirlos. De hecho, se habla de otra novedad importante, que sería una tarjeta similar a la SUBE, que sería una tarjeta de alimentos que sería recargable igual que la SUBE, y que en principio la tendrían los padres que estén a cargo de menores de 6 años, por lo cual tendrían descuentos como devolución de IVA, descuentos en estos artículos de necesidad que se van a poner en esta ley de góndolas. Bueno, esto es todo lo que se va a instrumentar en el proyecto, ¿no? Será recargable seguramente en distintos puntos de recarga. Veremos si serán los mismos supermercados o si podrá recargarse también en los lugares donde uno recarga la SUBE. Y la va a poder utilizar la gente como una especie de tarjeta de débito para ir a comprar, y utilizando esta tarjeta van a obtener descuentos importantes que no tendría cualquier otra persona que no tiene esta tarjeta, ¿no? Parecido a las tarjetas que muchas veces te dan de descuentos o de ahorro los supermercados, ¿no? Que cada supermercado muchas veces tiene su propia tarjeta. Exacto, lo que se busca es justamente tratar de que la gente tenga mayor acceso a los alimentos de primera necesidad, ¿sí? Están excluidas las bebidas alcohólicas, por ejemplo. Todo esto es lo que se baraja en el proyecto, veremos qué forma se le da, pero todo esto es lo que se especula hasta el momento. Y salieron a hablar muchas personas que están impulsando este proyecto y que están más
metidas de lleno con la redacción de este proyecto, diciendo de que esto va a posibilitar o va a impedir, por ejemplo, que empresas dejen de utilizar prácticas monopólicas, como por ejemplo una empresa que tiene harina, termina absorbiendo a otras 2 pymes que venden harina y ocupa toda la góndola del supermercado y pone el precio que se le antoja, porque es la dueña de todas las empresas de harina. Entonces, a partir de ahora, si solamente puede ocupar el 30% de la góndola, ya no le va a servir tanto poder comprar a las pymes, porque las pymes se le va a dar mayor participación. Al menos esta es la idea que se plantea con este proyecto de ley, que Alberto Fernández quiere que esté aprobado antes del 10 de diciembre. Ok, a ver, el tema pymes, ¿no? Ya el gobierno actual había lanzado una serie de medidas que iban hacia las pymes, ¿no? En el hecho de incluirlas, por ejemplo, en los precios cuidados, en los precios creo que también congelados y demás. Ahora, si funciona como dice este proyecto de ley de góndolas, si se aprueba y funciona bien, ¿es parecido a lo que había hecho el gobierno actual o es mejor aún? Bueno, aparentemente es mejor por todas las cualidades que les mencioné recién. De hecho, exacto, y son novedosas todas estas cualidades. Veremos después cómo se implementa esto, ¿no? Nosotros estamos analizando cuáles son las primeras medidas, al menos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los proyectos de ley, que se van a empezar a incorporar. Hoy, desde el punto de vista económico, tenemos lo del tema del cepo al dólar, que es algo que se estuvo hablando en todos lados y que incluso salió publicado en el boletín oficial. Así es. Tenemos en principio un proyecto de ley de góndola. Otro proyecto es el proyecto de ley de alquileres. Este es más complicado, Gastón, sí, ¿no? Este veníamos hablándolo hace bastante acá incluso en la columna legal, y que genera por supuesto mucha polémica, porque lo que se busca es beneficiar a los inquilinos, con derecho por supuesto, porque muchos inquilinos se ven muchas veces perjudicados por las pautas de alquileres, pero también hay que tener en cuenta que los propietarios se los está perjudicando también, porque se les va a prohibir, por ejemplo, que puedan aumentar los alquileres en un plazo no menor a un año. Anteriormente o actualmente tenemos contratos de alquileres que se pautan aumentos cada 6 meses, pautados con el inquilino. Bueno, esta práctica no se va a poder hacer más, en el caso de que se apruebe este proyecto de ley. También el precio, aparentemente, y si sale este proyecto, lo va a determinar el Estado. Si el dueño, el propietario, no va a poder determinarlo, o va a tener un tope para determinar este precio. Y la comisión a la inmobiliaria, el proyecto plantea que la pague el propietario. Esto es algo que va a generar bastante debate. Ya hace tiempo que viene generando polémica, Gastón. Creo que fue en el 2016 cuando se planteó por primera vez esta ley de alquileres, que lo había hecho la oposición, luego lo tomó el gobierno actual por último y está ahí en eso, va y viene, ¿no? Va y viene. Pero hemos tenido muchísimas, incluso en el living recibimos a dueños de inmobiliarias que están totalmente en contra de esta ley porque se perjudica al propietario y a la inmobiliaria, ¿no? Sí, a ver, las razones son atendibles para las dos partes, porque los inquilinos están mirando, obviamente, ellos también consideran que es beneficioso que se apliquen estas medidas, pero también hay que entender el lado del propietario, porque el propietario, a ver, tiene una propiedad... en una economía tan cambiante, ¿no? Exacto, y tiene una propiedad que tiene una inversión importante, que la renta que le genera anual no le permite recuperar la inversión de lo que vale una propiedad hoy por hoy en dólares, y encima tener que ajustarse también a estas pautas de que, además de recuperar poco de la inversión, incluso va a tener que pagar hasta la comisión de la inmobiliaria. Esto va a generar que mucha gente que tiene propiedades para alquilar se replantee de si la alquila o si la destina para otra cosa, y se evita todo este problema. O la vende directamente. Exacto, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa con este proyecto, qué consenso se llega y qué es lo que sale definitivo. Pero en principio estos dos proyectos deberían salir antes del 10 de diciembre, así que en estos meses ya vamos a tener alguna novedad segura de esto. Ok, atentos a la ley de alquileres, atentos a la ley de góndola antes del 10 de diciembre, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Gastón, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Bueno, buena semana. Igualmente.